Bueno, ya comienzan a conectarse nuestros buenos amigos, nuestros amigos foristas acá a nuestra página en Facebook. Andrew Everett Chardón, página oficial. Gracias como siempre a todos ustedes por conectarse con nosotros cada vez que hacemos estas convocatorias a través de las redes sociales y en especial los lunes que estamos aquí en la última frontera desde la cava de Vaca Brava. Mi madre, el calor hoy está increíble acá en la isla de Puerto Rico. El calor allá en Francia y España está letal. 4 personas ya registradas muertas por la ola de calor en Francia. En España también ha habido lamentaciones en ese sentido y estamos aquí en este proceso, ¿no?, de los climas extremos que como siempre pues impactan, ¿no?, la vida cotidiana de las personas, de los seres humanos, de todos los que estamos aquí sobre la faz de la tierra. Así que gracias una vez más por estar conmigo, conectarse acá, comparta este contenido para las buenas personas que quieran ver desde otro punto de vista las cosas que suceden aquí en el mundo, inclusive las ideas que aquí compartimos con ustedes, los temas que tratamos acá en la última frontera de la cava de Vaca Brava en Cagua, en The Yard, aquí en Cagua. Gracias, como siempre. Antes de empezar y desarrollar el asunto de hoy, los temas que tengo acá relacionados, agradecer a los buenos amigos de Aguada. ¡Wow! Casa llena, full house. Gracias a todos por haber estado con nosotros este pasado sábado en nuestra presentación allá en Aguada, en Bambalina, donde estuvimos con Código Secreto 2.0, impactante por demás, y esa gente buena, gracias siempre por ustedes, pues hacemos siempre, como digo yo, el esfuerzo extra. Pues bien, vamos a los temas que me dan esta tarde y hay que ponerse a pensar más allá de lo aparente. Encuentros cercanos, ovninautas y abducciones, es un tema recurrente, ¿no? ¿Qué diría yo? Cada 5, 6, 7 meses pues trato este asunto en particular. No estamos hablando ahora, ¿no?, de los FANI, de los UAPS, estamos hablando ahora de los encuentros cercanos. Más bien, los encuentros cercanos del tercer tipo, cuarto tipo, lo que el doctor John Mack, por ejemplo, describía como encuentros cercanos del cuarto tipo, lo que el doctor J. Allen Hynek describía como encuentros cercanos del tercer tipo, y estos dos en particular dieron, ¿no?, como diría yo, la base o el fundamento para que futuros investigadores o personas que estuviesen, ¿no?, relacionados con el campo de la investigación de lo que llaman ufología, omnilogía o este tipo de situaciones que se dan de encuentros cercanos o de visitantes nocturnos, pues tuviesen tal vez un fundamento, un método científico para tratar de ir hilando, ¿no?, todos estos datos que aparecían. Pues bien, lógicamente aquí hemos hablado anteriormente del doctor Jacques Vallée, que es una de las figuras cimeras en todo esto, aparte de John Mack y aparte de J. Allen Hynek, ¿no? Son básicamente los grandes ufólogos que se reconocen a nivel internacional. De ellos, ¿no?, en la actualidad, meramente de ellos o lo que han hecho en algún momento, solo queda vivo el doctor Jacques Vallée. Ahora bien, había hablado aquí hace un par de semanas del viaje a Magonia, ¿no?, y específicamente el libro Pasaporte a Magonia del doctor Jacques Vallée. Y había hablado del fenómeno OVNI, el fenómeno de este tipo de apariciones, de cómo está correlacionado o enlazado con el inconsciente humano, cómo la información corre, cómo se da la experiencia misma, qué es lo que los testigos dicen ver, etcétera, etcétera. Todo lo que de alguna forma u otra está afín con eso. Yo por muchos años me he dado a la tarea de ver lo que se han dado en reportes en Europa, por ejemplo en Francia, reportes que se han dado en Argentina, los cientos de reportes o miles de reportes que llegan del Brasil, e incluso los cientos de reportes que se están dando de la década de los 70, que se registran de la década de los años 70, acá en Puerto Rico. Antes de eso eran anécdotas meramente. Ya en los años 70 se empezó, ¿no?, a tomar una correlación de este tipo de encuentros cercanos acá, en el área de Puerto Rico y el Caribe. Hay mucha información que se ha diluido, ¿no?, con el tiempo. Hay muchas situaciones que, bueno, meramente se han quedado, ¿no?, entre las personas que han experimentado o sufrido la experiencia en particular y que no llega a la voz pública o al conocimiento inclusive de los investigadores. Pues bueno, cuando uno hace, ¿no?, una visión longitudinal de cómo se han dado estos casos, y vamos a partir no en el siglo XIX, no en el siglo XVIII, y menos en la historia o la prehistoria, vamos a partir del siglo XX. Uno empieza, ¿no?, a recopilar datos y ver qué era lo que la gente describía en esta experiencia, ¿no?, cuando veían a los ovninautas, a los tripulantes de los ovnis, ¿no?, por no decirle extraterrestres, ni ultraterrestres, ni interdimensionales, ni intraterrestres, incluso esas cosas que se han utilizado para tratar de clasificarlos sin tener obviamente la certeza de que esas entidades o lo que sea realmente es lo que la gente dice ser, ¿no?, o realmente lo que tal vez el investigador quiere demostrar o explicar de acuerdo a su propia teoría o conocimiento. Dicho de esa forma y explicado brevemente, pues este tipo de ovninauta o tripulante del ovni pues se adapta, como mencionamos hace 2 semanas atrás, a lo que está aquí
en el inconsciente o subconsciente de las personas. Se presenta de forma o manera en que el testigo lo pueda identificar con algo o asociar con algún concepto, idea, creencia, la que sea, que tenga ese testigo. Muy pocas veces realmente se presenta como algo que no pueda ser explicado por el testigo. Y cuando digo esto, pues quiero, lógicamente, pues dar algún fundamento. Mire, simple y llanamente, cuando uno ve las características, los bocetos, las descripciones que dan las personas en este siglo XX, desde el principio del siglo, ¿no? Desde el año 1900 hasta el año 2026, que estamos ahora todo el siglo pasado y el siglo actual, siglo XXI, y uno va etapa por etapa, uno va obviamente década por década y se da cuenta que la descripción que presentan los testigos se adaptan a la década en que están. Es decir, o me explico mejor, cada década la gente tenía más o menos una idea, el que tuviese una idea. En muchos casos hay gente que no sabía nada del espacio, ni tenía conciencia alguna de tecnología, pero lo que describen es algo muy similar a la idea generalizada, por un lado, de la ciencia ficción, oiga bien, de lo que la ciencia ficción decía que eran viajeros del espacio, en las novelas o en algún tipo de publicación. Y luego con el tiempo lo que la ciencia ficción presentó en la televisión y lo que presentaba en el cine, aparte de las revistas y de las publicaciones que se habían hecho ya de principio del siglo. Era el mismo tipo de ropa, casco, los trajes grandes, anchos, así tipo el muñeco ese de Michelin de la goma, así inflados, seres color verde uno, otros color amarillo, pero no había grises. Esos grises vinieron más recientemente, los grises empezamos a mencionarlos ya básicamente de la década de los años 70 al 80, en esa transición de la década del 70 al 80, ahí surge más bien este tipo de identificación con estas entidades que se manifiestan, ¿no?, ante los testigos que tienen estos encuentros cercanos, sea el tercer tipo o el cuarto tipo. Antes de eso, era algo que diría yo, rocambolesco. Eran cosas rarísimas, hasta trajes de payasos, ¿sí? Y muchísimos más. Usted va viendo lo que se describía, por ejemplo, en el Brasil. Lo que se describía, por ejemplo, en Europa, en Francia en particular, que hubo muchos casos, en España, que hubo también muchísimos casos, en Italia, que hubo muchísimos casos, en Países Bajos, inclusive en Noruega, Finlandia, Suecia, en todos esos países, pues hay decenas y decenas de casos que han sido registrados a través del tiempo, es decir, desde el principio del siglo XX hasta la actualidad. Y uno ve cómo va cambiando la configuración, la morfología del llamado ovninauta. ¿Cómo cambia? De acuerdo al testigo, de acuerdo a la cultura, de acuerdo al tiempo, de acuerdo a la información o conocimiento que tenga. Es interesante porque gente, por ejemplo, que era analfabeta, que no sabían leer ni escribir, ni tenían ni radio ni televisión, específicamente a principios del siglo XX, para allá, para los años 1910, para los años 1925, etcétera, en diferentes regiones rurales, tanto del Brasil como puede ser, por ejemplo, de Francia, describían entidades muy similares, con el tipo de ropa que la ciencia ficción describía. Me explico más, simple y llanamente no había forma de que hubiera intercambio de información entre la ruralía en Francia, entre agricultores franceses y obviamente agricultores en el Brasil. Había una distancia en tiempo y espacio enorme, pero el concepto era muy similar a lo que veía el testigo en Brasil, en la década de los años, por ejemplo, 20, vis a vis lo que el testigo veía en Francia o cualquier otro lugar del mundo. Te dabas cuenta que había unos patrones dependiendo la época, el tiempo, la creencia popular, es decir, la mente colectiva, el inconsciente colectivo de la gente en aquel entonces. Por ende, este tipo de inteligencia, aparentemente, cuando yo hablaba, ¿no?, hace par de semanas atrás del fenómeno del camaleón, pues este tipo de entidades pues se adapta a lo que en ese tiempo, momento histórico, es la percepción, la creencia o la idea que tiene la gente de un visitante de las estrellas o un visitante de otro mundo. Así que nos damos cuenta que lo que sea definitivamente pues tiene, ¿no?, esa capacidad de metamorfosis o tiene esa capacidad de entrar aquí en la percepción de nuestra mente, manipular nuestro cerebro y hacer que percibamos unas cosas que tal vez no son lo que estamos viendo. Es decir, juegan con los sentidos, juegan con la percepción, juega esto o controla, ¿no?, la capacidad nuestra para poder percibir lo que realmente se está manifestando frente a nosotros y tomar la forma que nos sea identificable, que pueda ser inclusive hasta amigable o de otra manera o de otra forma, simple y llanamente que podamos entender lo que estamos viendo, porque lo podemos asociar con algo conocido o con algo que está, ¿no?, como digo yo, en el ambiente mismo de la época que estamos viviendo. Dicho de esa manera, de la manera más simple, ¿no?,
pues definitivamente estas cosas van corriendo así. En la actualidad, por ejemplo, en la oficina esta de resolución de anomalías de todos los dominios, ¿no? ARO, allá en el Departamento de la Defensa, en el Pentágono, no se estudian los encuentros cercanos. Me explico más bien. A diferencia del fenómeno o del llamado proyecto Blue Book, que terminó en 1969, donde sí se tomaban casos no solamente de avistamiento de objetos voladores no identificados, platíbulos o cualquier cosa, en aquel entonces la Fuerza Aérea y sus investigadores sí registraban los llamados encuentros cercanos. Los encuentros cercanos surgen precisamente porque el doctor J. Allen Hynek decidió prepararnos ese tipo de clasificaciones de primer encuentro, primer tipo, ver un objeto luminoso o ver en pleno día un objeto metálico o algo extraño en el aire que no puede hacerlo en el cielo identificado. Encuentro segundo tipo, pues bueno, encontrar la huella de ese artefacto que haya dejado algún tipo de sustancia en el medio ambiente, que haya quemado un árbol, etcétera, o que haya quedado inclusive rastro de la investigación o de la intervención de estas inteligencias en nuestro medio ambiente. Eso es segundo tipo. Inclusive ahí se incluyen fotografías y videos. Dicho eso, tenemos entonces los Close Encounters of Third Kind, ¿no? Como la película de Steven Spielberg, que no compara nada con lo que tiro ahora. Lo tiro ahora pues para monetizar o para que la gente vaya y se entretenga. Aquella sí fue un hito histórico en lo que se llama, ¿no?, este tipo de investigación o los conceptos que podrían decir al público a través de la masa, a través de los medios masivos, como obviamente fue el cine y la televisión con Close Encounter of the Third Kind o Encuentro Cercano del tercer tipo. Dicho eso, a lo que vamos con esto. Pues bueno, aquí lo interesante, ¿no?, de todo este espectro que podemos buscar nosotros de la realidad o estas cosas que aparecen, es que la Fuerza Aérea sí registraba esos encuentros cercanos y que el doctor Hynek pues trabajó 20 años en el proyecto Libro Azul. Dr. J. Allen Hynek, que tuve el honor de conocerle personalmente y de estar en 2 congresos y compartir en 2 congresos con el doctor Hynek en la década de los 70, ¿no? En 1975 allá en Acapulco, México, y luego en el año 1979 para el 80 allá en Missouri, en San Luis, Missouri, en el famoso congreso que se llamaba en aquel entonces de Harold Shellman. Tuvimos allí la oportunidad, junto con el doctor Ralph U. Sierra, fuimos una delegación de Puerto Rico y allí pues pudimos dar presentaciones sobre este tema, en particular el doctor Sierra con el biomagnetismo. Ahora, dicho eso acá, por esa nota histórica, acá está remembranza mía, lo importante es que actualmente no se toma ese tipo de datos. Me explico, ¿no? La Oficina de Resolución, ARO, resolución de las anomalías de todos los dominios, porque tiene que ver con anomalías espaciales, anomalías atmosféricas, anomalías en superficie de tierra, anomalías, por ejemplo, bajo el mar, bajo el océano, submarinas, etcétera, y cubre todo ese campo que cubre la triada militar de los Estados Unidos o los 6 cuerpos militares que tiene Estados Unidos. Pues bien, y los reportes que dan los militares. Recuerde que el Pentágono solamente toma reportes de militares, no de civiles. Aclarar el punto para que la gente no se crea cualquier cosa por ahí. Son reportes militares, técnicos, ¿okay?, pilotos o militares que estén obviamente activos, que llenen un reporte o que digan haber tenido algún tipo de experiencia o observación, pero no investiga los encuentros cercanos del tercer tipo. En la actualidad el Pentágono no hace eso. Así que se queda esto como anécdotas. Actualmente cualquier persona que vaya a indicar que vio una entidad, que vio esto, no hay ningún lugar en el gobierno donde usted pueda ir a dar, ¿no?, su testimonio. Se había dicho, y hago la aclaración, hace un par de años atrás, hace como 2 o 3 años, casi ya va para 3 años, cuando esta oficina entró en operaciones, básicamente, de que iba a haber, ¿no?, un anexo a estas investigaciones para que los civiles pudieran dar sus versiones. Es decir, si alguien había visto algo raro en la playa, o en el monte, o en el patio, o en la finca, algo extraño, como pasaba anteriormente o antiguamente, que se dan los reportes que algo descendió y que contaba el testigo, si había algún tipo de evidencia que ese testigo pudiera aportar a la investigación. Pues se decía, ¿no?, que esta oficina iba a tener una división o un segmento de ella para tomar ese tipo de datos que traía el público. Pero luego se pensó que esto era volver a lo mismo de los UFO, de los ovnis, al mismo Libro Azul, y estar cogiendo anécdotas para arriba y para abajo, y que no iba a adquirirse ningún tipo de información valiosa o evidencia que el Departamento de la Defensa y sus técnicos o sus científicos pudieran analizar y que pudieran llegar a algún tipo de conclusión. Por ende, lo que la gente contara pues no era importante, era meramente, pues, ya usted sabe, cuentos de camino desde el punto de vista del Departamento de la Defensa o de la guerra. Pues bien, aquí lo importante es que hay que hablar más allá de eso, ¿no? Definitivamente el gobierno no nos va a dar nada que no sea lo que ya nos ha dado.
Quítese esa paja mental de que le van a dar ahora videos oficiales dándose la mano con los aliens en una base militar, o del presidente Truman o Eisenhower hablando con ellos ahí directamente, o qué sé yo, del presidente Nixon llevando a cualquier millonario, como en la película Steven Spielberg, a ver los cuerpos extraterrestres en el área 51. Ninguno de esos cuentos de camino, ninguna de esas novelas, ninguna de esa mitología contemporánea, ¿no? Post Roswell y todo lo que se ha hablado hasta el momento. Aclarado eso, acá, aunque sea someramente, sí es importante que sepamos lo siguiente. Lógicamente, nadie más allá del gobierno y las corporaciones relacionadas con el bloque militar industrial de Estados Unidos tiene más información sobre esto. Ni los rusos, ni siquiera la Unión Soviética en su apogeo, ni los chinos en la actualidad, ni ningún otro país o potencia tecnológica tiene más información que Estados Unidos. Había mencionado yo aquí, como dije hace como 25 años atrás, cuando el llamado Proyecto Cometa o el reporte Cometa fue liberado por el gobierno de Francia. Hombre, cuando Francia publicó esto, hace varias décadas atrás, Francia estaba haciendo una declaración oficial indicando de que el gobierno francés aceptaba, oiga bien, practicamos con las neuronas, que el gobierno francés aceptaba que los ovnis existían, que era real, que no lo podían explicar, que tenían varias teorías, que habían usado sus militares, sus ingenieros, sus científicos, sus técnicos, todo lo que tuvieron a la mano para tratar de redactar este proyecto basado en experiencias de militares y de civiles, de gente profesional y de gente común y corriente. O sea, que habían tomado datos por décadas y que luego de un análisis profundo sobre la casuística ovni allá en Francia, se dieron cuenta de que habían cosas que no podían ser descartadas, que habían informaciones y datos que eran impactantes, que ellos no podían explicarlo todo como fenómenos naturales o mala identificación de un avión, un helicóptero o una nave aérea, militar o de cualquier otra índole. Así que la conclusión del gobierno francés, luego de entrevistar miles de personas, de estudiar miles de casos, de ver la evidencia presentada a los militares, a los científicos, a los ingenieros y todo el que de alguna forma o manera trabajó en este reporte llamado reporte o el programa Cometa, el reporte Cometa, es que los ovnis eran reales, que había algo ahí no identificado, que había algo real que ellos no podían explicar y que entraba en nuestro tiempo y espacio, que se paseaba por el océano, como por el cielo, como por la órbita terrestre y que no había forma o manera de saber lo que realmente era. Y hacían un señalamiento, y esto es importante, esto es histórico, ellos recalcaban de que el gobierno que más información tenía sobre esto y que podría revelar algún tipo, ¿no?, o podría proyectar algún tipo de luz sobre estas dudas, era el gobierno de los Estados Unidos. No eran los chinos, no eran los alemanes, no eran los rusos, nadie. Era Estados Unidos porque es quien alegadamente había dedicado más tiempo a la investigación, más recursos a ese tipo de investigación. Tenía las Fuerzas Armadas desplegadas por todo el planeta, tenía los sistemas satelitales más avanzados, los sistemas radares más avanzados, tenía la tecnología disponible para poder captar información o poder obviamente investigar y recopilar y sobre todo recoger evidencia en todo el planeta. Y todo esto se describe. Busque usted, googlee, busque por ahí obviamente el proyecto Cometa o el reporte Cometa y va a dar cuenta que todo esto que le estoy diciendo como a nivel oficial, el gobierno francés hace la admisión y luego señala a Estados Unidos como el epicentro de la investigación o los que más conocimiento tienen alegado y supuestamente de este tema. Ahora, es bueno importante esto. En Estados Unidos donde más casos hay. Eso lo ha traído la prensa en Estados Unidos, ¿no? La cuestión populista, Hollywood, radio y obviamente monetizar y vender por años libros y revistas sobre el tópico en particular. En Brasil ocurren tantos o más casos que en Estados Unidos, lo sabía. Verifique información porque aquí siempre yo exijo que la gente verifique lo que yo le diga, no crea, yo no las creo en la calle ni pone huevo. No, mi amigo y mi amiga, usted verifique, haga un search, haga su propia investigación. En Brasil, no voy a hablar del resto de Sudamérica, Perú, Argentina, Bolivia, Chile, etcétera, etcétera, donde hay pues miles más de casos. Exclusivamente en el Brasil hay tantos o más reportes históricos de encuentros cercanos, inclusive de avistamientos ovni, tanto en la jungla amazónica como en ciudades o poblados del Brasil. ¡Wow! Una enorme cantidad de investigación sobre eso e información. Luego, África.
En África, donde no tenemos los medios para poder obviamente constatar muchos de estos casos, sí hemos visto casos impactantes en Rodesia, ¿no?, que es lo que es Zimbabue actualmente, en Sudáfrica, por mencionar dos lugares donde ha habido también bastante casuística ovni de encuentros cercanos del tercer tipo y donde ha habido testigos de la A a la Z de todo tipo. Así que hay obviamente registros internacionales, hay registros que son selectivos a la hora de escoger o evaluar los casos. Hay todo tipo de investigación seria, metodológica, científica, no revistas de $3.50 o de 1.25, no libros alocados de que yo viajé a Ganímide o qué sé yo en Venus fui a beber champán. O sea, libros así, por hacerlo de esa manera, ¿no?, un poco sarcástico, pero sí hay información verídica y sobre todo evidencia y pruebas físicas que obviamente hay desde radiación al subsuelo, marcas en el subsuelo, quemaduras en el subsuelo, sustancias no identificadas en el subsuelo, etcétera, etcétera, aparte de los testigos bona fide que han podido estar, ¿no?, han presenciado el hecho. Acá en Puerto Rico, traspolándolo acá, pues obviamente en estos 100 por 35 ha habido miles y miles de casos. Todos no se pueden estudiar, nadie en Puerto Rico, nadie los ha estudiado todos. Aquí hay diferentes investigadores y unos se han dedicado más a una cosa, otro a otra, o hasta donde sus recursos o limitaciones le permiten. En nuestro caso, así ha sido, hasta donde nuestro tiempo, recursos y limitación nos ha permitido investigar o revisar casos que inclusive otros han investigado antes, y a veces pues uno no encuentra como que la cosa como que no encaja muy bien, pero eso es otro tema en su momento, ¿no?, cuando hay contradicciones en la investigación o los testigos dicen una cosa en un lado y los otros dicen otra, o otros que estaban allí dicen que no pasó absolutamente nada, que eso fue un tripeo. Pero bueno, ese tipo de cosas pues uno las tiene obviamente que evaluar, las que están a favor, las que están en contra, ¿ok? Aquí hay continuamente, ¿no?, y hay una serie de cosas que están ahí también. Eso es bien importante que entendamos cómo que se mueve esto, ¿no?, cómo que se dan las probabilidades de la investigación, cómo usted tiene pues todos los elementos que necesita, ponerlos, como digo yo, en secuencia para poder entender, ¿no?, obviamente qué es lo que hay detrás de esto. Bueno, dicho eso, estos eventos extremos, obviamente estos fenómenos que podrían entrar en ocasiones inclusive en lo paranormal y específicamente en los encuentros cercanos del tercer y cuarto tipo. Yo mencioné a John Mack. John Mack pues trabajó muchos años en la Universidad de Harvard, era psiquiátrico, ¿verdad?, era un psiquiatra, ¿no?, daba allí en la Facultad de Psiquiatría. Murió en Gran Bretaña en el pasado siglo, en los años 90, atropellado por un automóvil, y hasta ahí llegó la cosa. El doctor Jane Allen Hynek también murió en el pasado siglo, específicamente en la década de los años 80, un tumor en el cerebro, un tumor maligno, murió allá. Y así podemos ir desglosando, porque todos somos mortales, unos mueren por unas causas, otros por otros, ninguno de ellos fue asesinado, porque eso no es lo que dice el protocolo de autopsia, pero obviamente murieron dejando su trabajo, como digo yo, inconcluso. La muerte de John Mack, que fue alegadamente un accidente, pues siempre ha tenido alguna tiniebla sobre eso, ¿no?, alguna penumbra, si sí, si no, quién sabe lo que trajo. La realidad es que él dedicó su tiempo, como muchos otros investigadores, a tratar de analizar esos encuentros cercanos, los encuentros, por ejemplo, que se daban en la noche durante el sueño, estos visitantes nocturnos, las personas que están en su cama, que están, qué sé yo, viendo televisión en la sala, están recostados, de momento entran en un trance extraño, todo cambia en la habitación, se identifican unas entidades extrañas que se acercan. En algunos casos pues se habla de los pequeños macrocefálicos grises, ¿no?, algunos le llaman pues reticulianos, otros le llaman de otra forma, da igual cómo lo clasifique, la realidad es que nadie sabe de dónde rayos vienen, pero bueno, lo que sea. Y muchas de estas personas pues describen a estas entidades humanoides, obviamente con un cráneo más grande, unos ojos grandes. Ahora hoy en día se discute que si lo que tienen aquí son sistemas ópticos para que se le vean los ojos, para poder ver la densidad o en el espectro de luz que estamos acá, y muchas cosas se especulan, pero nadie sabe porque nadie lo ha verificado y nadie ha presentado la prueba. Así que en el mundillo ovni todo el mundo dice algo porque todo el mundo sabe algo, aunque nadie sepa nada. Eso me incluye a mí y a tantos otros, se lo garantizo, nadie sabe nada. Pero bueno, cada cual tiene su propia idea, su propia interpretación de lo experimentado por sí mismo, ¿no?, su experiencia directa o lo que otros dicen haber experimentado. Incluso lo peor de todo es cuando alguien investiga y le pone palabras en la boca al testigo, o define o redefine lo que el testigo dice. Me explico, que lo que hace es que edita lo que quiere, lo que dice el testigo, y lo que no le conviene lo elimina, y eso lamentablemente no es, como digo yo, intelectualmente ético, no es moralmente
ético tampoco, o sea, no debe ser así, porque entonces eso no aporta nada a la investigación seria de estos eventos y estos fenómenos que en los últimos años se han ido por ahí, por el pote. Por eso tanta gente ha perdido interés dentro del campo profesional para investigar estos asuntos en particular y poder profundizar más allá, qué es lo que hay realmente. Fíjense que el Pentágono se ha quedado ahí. El Pentágono, todo lo que ha liberado, nada de lo que ha liberado el Pentágono ahí es extraordinario. Cosas más interesantes uno recibe de la población civil, que han tomado desde celulares hasta con cámaras, cosas que son más impactantes que las que presenta el Pentágono. Claro, haciendo la excepción del truco, es decir, de inteligencia artificial, del montaje fotográfico, de la edición de efectos especiales, etcétera. O sea, todo ese tipo de cosas que pasa todo el tiempo, y como he dicho yo, y vuelvo a recalcar, más del 90% de todo lo que usted encuentra en YouTube, Facebook, donde quiera, más del 90% es fake. Fake, nada más con el testigo. Truco, más del 90%. Hay un 10, hay un 9% tal vez, un 8, quién sabe, pero un pequeño por ciento que sí son obviamente fotos reales o videos que no han sido traqueteados, o no han sido adulterados, o no han sido editados, que son obviamente evidencia. Pero es lo menos lo que hay en las redes. Las redes pues la gente pone de todo y obviamente eso pues no ayuda lamentablemente a discriminar bien con la evidencia real vis a vis todo este tipo de cuentos que montan por ahí, como digo yo, para monetizar, o para coger de tonto al bobo, o para llamar la atención, o para convertirse en una figura, qué sé yo, destacada, de que tuve y conocí, vi y viajé, qué sé yo, allá a la luna Europa, y estuve allá en las playas, y regresé después en 15 minutos. Ese tipo de historietas de fantasía que lamentablemente pues hay quien se las compra, o como digo yo, el fenómeno del escapismo, tratando de escapar de lo regular, de lo mismo, de todas estas cosas, pues la gente busca cosas fantásticas en ese intento por salir de esta mogolla en que nos tienen en el Matrix. Ahora, aclarado eso, sí es importante también que sepamos que hay otra banda en esto, ¿no? Con los encuentros cercanos, como dije, el doctor John Mack, cuarto tipo, el doctor Allen Hynek, tercer tipo. Tercer tipo, a diferencia del cuarto tipo, es que usted ve el ovninauta frente a usted, descendió el objeto, o usted llegó a un lugar y vio un objeto ahí, o flotando en el aire, o ya descendido, usted ve las entidades tal vez le hacen una seña a usted, tal vez se acercan a usted, tal vez lo paralizan, como pasa en el 50% de los casos que paralizan, y que en estos casos casi siempre cuando paralizan a la persona, pues hay otra etapa que es la abducción, es decir, el secuestro. Te llevaron, te secuestraron, te abducieron. Hay casos, y esto es bien interesante porque la mayoría de las experiencias de los años 50 hacia abajo, del siglo XX, no secuestraban a la gente en la mayoría. La mayoría de los casos invitaban, oiga bien, y busque la literatura escrita seria, literatura obviamente revisada sobre estos asuntos. En los casos de los años 50 a principios del siglo XX, la mayoría de estos encuentros cercanos de tercer tipo, los ovninautas o tripulantes de estos vehículos invitaban a la persona, quiere venir con nosotros, mira, quiere subir a la nave, venga para que la vea, y te daban un showroom completo y te enseñaban, y los testigos te contaban que habían cosas acá, que los invitaban, que a veces le daban una trilla, los devolvían después, y hasta ahí, sin hacerle ningún tipo de examen extraño, ni tomarle muestra de sangre, ni hacerle la prueba de la próstata, como actualmente mucha gente cuenta, o hacer cualquier otro tipo de prueba genética. Simplemente invitaban, te hablaban contigo, dialogaban algo, y luego te devolvían y chao, si nos vemos otra vez tal vez. Y así era. Vea, no es un caso, no son 10, no son 100, no son miles de casos así similares registrados en todo el planeta. Ahora la cosa cambió, y la cosa cambió específicamente, aunque habían pasado casos de abducciones, que son los menos que encontramos en esa nota histórica oscura en Europa, o inclusive en el Brasil, donde tuvimos casos en la década de 50 donde secuestraron gente, ¿no? Ahí está el de Vilas Boas, busca el caso de Vilas Boas. Se lo llevaron, alegadamente, él dice que estaba trabajando por la noche, porque allá el calor es extremo en la agricultura, y él por la noche estaba en un tractor cuando apareció un objeto volador no identificado, o un vehículo espacial dirigido, como quiera llamarlo usted, y lo secuestraron, se lo llevaron a la fuerza estos seres, y lo obligaron a tener alegadamente relaciones sexuales con una criatura que era sumamente fea, ¿no? Una mujer, o una humanoide, tipo mujer, muy fea, pero que allí pues sintió como que el aire tenía feromonas. Él no dice feromonas porque el aire olía de una manera diferente y extraña, y que eso lo provocó a él, ¿no? Para entonces intimar con esa entidad. Es decir, aparentemente pues usaron algún tipo de sustancia estimulante. Pero dicho de eso, ya habían esos casos, eran muy pocos pero parecían. Pero luego del caso, a principios de los años 60, de Beth y Bernie Hills, el matrimonio Hills, ¿no? Que ellos eran un matrimonio combinado, ¿no? Él era afroamericano, ella era caucásica blanca. Ellos pues ahí vemos ya una experiencia directa de examen
médico, de estudios, ¿no? de diferentes ensayos que se hicieron con ellos en el alegado secuestro o abducción, y que ellos lo vienen a recordar a través de hipnotensicosis, es decir, de regresión hipnótica. Lo sometieron a la regresión hipnótica y ellos dan los detalles que conscientemente no recordaban. Lo que tenían eran piezas, algunas imágenes, y la mayoría venían en los sueños y no podían interpretar. Ellos sabían que algo raro les había pasado. Para muchos es un mito lo de ellos, ¿no? Para los escépticos eso es un mito, ese caso. Para los que han investigado esto más seriamente, buscando otros ángulos de ese suceso, pues obviamente tiene muchas piezas que pueden ser conjugadas y comparadas con otros eventos o casos similares en Estados Unidos o fuera de Estados Unidos, el resto del orbe. Pues bien, esto es importante porque la mayoría de los casos agresivos no se dan tampoco en Estados Unidos. En Estados Unidos se dan abducciones, y la mayoría de los casos de las abducciones, pues que casi siempre van a hacer algún estudio médico, aparentemente al antropoide que somos los seres humanos. En otros casos en el Brasil, hay sin número de cantidad de casos agresivos en el Brasil. Primero porque hay gente que le dispara allá en el Brasil, en las fincas, y ha habido casos, decenas y decenas de casos. Algunos de estos los registró el investigador Salvador Freixedo hace muchos años, en aquel libro que se llamaba el Diabólico Inconsciente, entre otros más, donde fue tomando casos del Brasil y ataques en Brasil. John Keel, el investigador estadounidense también, que escribió varios libros sobre esto y que enfocaba más bien en los casos de encuentros negativos. Me explico, casos de encuentros donde pues la relación entre el omninauta y los seres humanos intervenidos pues no terminaba en un final feliz. Ahí sale inclusive el libro del Mothman, el hombre polilla, que él escribió, por lo que pasó allá en Virginia Oriental. Pero aparte de eso, en Estados Unidos, aparte de eso, también registró muchísimos casos. De hecho, podemos ir más atrás, a la época de Charles Fox, cuando escribió el libro de los condenados. Charles Fox también empezó a registrar casos de encuentro, y muchos no eran tampoco positivos. No siempre son buenos, no los hermanos galácticos que vienen a salvarnos, no sé de quién, será de nosotros mismos, pero la realidad es que hay casos negativos como hay casos positivos. Entonces, volviendo al principio, basándonos en la teoría, ¿no? De Jacques Vallée, de Magonia, ya me explicamos anteriormente, Magonia era un lugar ilusorio que se tenía desde el Renacimiento, desde antes de que era un lugar en las nubes, que ahí bajaban duendes, hadas, seres fantásticos. Pues bien, partiendo de esa premisa, como hablaba al principio, esta energía, esta fuerza o esta inteligencia, porque lo que es inteligente, no sé si se alimenta de nuestra propia energía o de nuestra capacidad o conciencia, es algo que no lo entendemos y nadie lo ha explicado, ni siquiera lo ha podido explicar Jacques Vallée ni nadie que haya bregado con esto, de alguna forma o manera. Lo que sí todos han dicho, inclusive el físico Will Smith, que también estuvo en este tipo de investigaciones, es que esto está más allá del protoplasma, que esta fuerza o esta entidad, a las que llama John Keel psicoides, tienen la capacidad de interaccionar con nosotros, absorber bioenergía de nosotros, de materializarse o demodificarse, ¿no? Demodificarse quiere decir que ahí se compone por las moléculas de los átomos, logra tomar una estructura con apariencia física en ocasiones, o ocasiones tiene la capacidad de manifestarse en nuestra tridimensión, acá en la tercera dimensión físicamente. Todo esto basado en las investigaciones y estudios de estas personas. En el caso mío, en lo personal, yo sí pienso, ¿no?, que esta fuerza o esta inteligencia o esta conciencia, lo que sea, porque al ser humano realmente lo que lo diferencia de otras formas de vida no es ni siquiera inteligencia de otros animales en nuestro planeta, es la conciencia. Pero bueno, este tipo de conciencia, más allá de lo entendible hasta este momento, es que se adapta, como dije, a las edades, a los tiempos, a las décadas, a lo que esté en boga o en la moda. Ahora, si cambiáramos el concepto de los extraterrestres o los ultraterrestres, o como quiere llamarlo usted, infraterrestre o lo que sea, de donde quiera que aparezca, si es que viene de un mundo mental que no conocemos o de una dimensión alterna que va más allá del entendimiento de la física actual, pues definitivamente se nutre de la información que la humanidad da para el tiempo en que está. Si cambiáramos el concepto, la forma o la manera de operar generalmente aquí en el mundo, ¿no? Acá empezáramos a pensar, nos hiciesen pensar o concebir, ¿no?, en la estructura conceptual nuestra, acá en nuestra cabeza, ¿no?, en el paradigma de las cosas, de que son ahora, no son chiquitos, no son mantis, como algunos dicen, no son draconianos, grandes reptiles de 7 pies o más, o 9 pies, vaya usted a saber. Ahora nos dicen que son octopus, que son como los pulpos, pero que tienen, qué sé yo, como lo ponen los Simpsons, un ojo acá, y que en vez de ser grises o verdes son color rosita, y eso nos ponen por ojo, nariz y boca, y esa es la información, la data o los datos que nos llegan, y eso lo metemos en televisión, en series de ciencia ficción, en todo. Pues
va a estar dándose cuenta usted que en algún momento los próximos encuentros cercanos se van a aparecer a esas entidades con tentáculos, color rosita, tal vez con 3 ojos acá, o quién sabe con qué, definitivamente. Y no estoy entrando aquí en la cuestión de los pulpos, en la teoría esta que ponen a los pulpos de otro mundo, y eso es otra cosa, ni a los Simpsons con los verdes, aquellos que ponen en la cómica o en las caricaturas. Ahora, para ir terminando, que el tiempo se nos está acabando, y esto pues obviamente esto pique y se extiende, hay mucha más información que compartir con ustedes, porque aquí entraremos obviamente inclusive en el campo de investigación que ha añadido el doctor Puthoff, el doctor Fryjof Ruppel, o Sandor Ruppel, mejor dicho, y Fryjof Capra y todos más que estos físicos han traído otros ángulos de discusión para esto, planteando y ampliando, ¿no? Nuevas definiciones, inclusive nuevas teorías, porque lo que tenemos son teorías hasta este momento, hipótesis e ideas y creencias. Nadie tiene la prueba definitiva. Tanto es que no está la prueba definitiva, porque como dije, la Oficina de Resolución de Anomalías de todos los dominios, ARROW, allá en Washington, en el Pentágono, no tiene ninguna. No tiene ninguna. Ninguna es ninguna. No ha dado una explicación de nada hasta el día de hoy. Van para 4 años en este embeleco y no han puesto nada, no han definido nada. Tiran por ahí para abajo videos, puntito por acá, puntito blanco por acá, algo que parece un dirigible por el otro lado, alguna chuchería, pide que hay, pero nada que realmente sea impactante. Otro objeto moviéndose en luz. Bueno, más videos tienen los KP-4 que han tomado transmisiones que hace NASA, Houston, ¿no? Por ejemplo, cuando lo hacía con el transbordador espacial, Houston con el centro de control en Houston allá, con la base espacial internacional, que le interceptan las comunicaciones. Mejores videos hay ahí y evidencia más sólida e impactante de los boogies que están en órbita o de cualquier cosa. Boogies le llamaban los astronautas a estos objetos, los pilotos le llamaban duendes a estos objetos en la guerra, Foo Fighters le decían en la Segunda Guerra Mundial, y este tipo de cosas, ¿no? Hay muchas décadas de investigación seria y hay que pasar por el filtro muchas de estas cosas para ver que podemos, al final de cuentas, entender en esta cuestión del concepto de qué cosa es y qué cosa no es. Como dije, el doctor Russell Targ, obviamente, ha estado, ahí tiene un libro muy interesante que aunque no habla de ovni, que es el fin del materialismo, puede sí utilizarse tal vez como referencia para entender unas fenomenologías que se expresan en el inconsciente humano o de fuerzas intangibles que están acá, que inclusive la ciencia y la física contemporánea pues no entiende todavía. Y el escéptico siempre está en la negación, porque el escéptico busque la definición de escéptico. El escéptico simplemente no sabe. No sabe. Uno es escéptico de algo porque necesita prueba, evidencia, porque no sé ni puedo dar una respuesta a lo que está pasando. Por ende, exijo que se me dé una respuesta y una explicación. Lo mismo pasa también en las creencias religiosas o filosóficas. ¿Okay? Si usted es agnóstico porque necesita una evidencia y una prueba de eso. No creer por creer, porque Cheo le contó a usted y usted, su abuelo, le dijo que así eran las cosas y su mamá también. Y usted ve de repetición por aprendizaje social, repite la creencia y mantiene el mito, cualquier mito que sea, porque el ser humano vive de mitos, mastica con las neuronas. Vivimos de mitos, nos manipulan con mitos y así ha sido siempre el juego mental con todos nosotros. Pues bien, los encuentros cercanos del tercer tipo, el doctor James Allen Hynek, los encuentros cercanos del cuarto tipo, el doctor John Mack, importantes por demás. Entre ellos, pues acá tenemos otras clasificaciones, que obviamente allá aparece nuevamente Jacques Vallée, John Keel, Salvador Freixedo y otros más que podríamos poner en esa línea de gente que están entre una cosa y la otra. El origen, como diríamos nosotros, no celular, más allá obviamente del protoplasma, un origen obviamente a nivel tal vez cuántico que no entendemos de la física que puede existir en este universo y las cosas que puedan manifestarse sin que la mente humana las pueda percibir. Está más allá de nuestras capacidades por el momento, pero esto no quiere decir que no se puede investigar. Hay que seguir investigando y hay que buscar obviamente algún tipo de explicación a esto. Encuentros cercanos del tercer tipo. Hay aducciones, sí hay aducciones. Hay un largo registro de aducciones que han pasado sobre esto, e inclusive hubo otros reportes que no estaban en el libro azul, que se dedicaron también, y que luego del año 69 continuó la investigación de largo plazo, que incluyó tanto la Agencia de Inteligencia como el Buró Federal de Investigación, el FBI, retomando información sobre eso. Hemos visto que cuando se abrieron los archivos del FBI y los archivos de la CIA, surgieron un sinnúmero de casos de encuentros cercanos del tercer tipo. Verifique, busque, todo eso está accesible actualmente, ya no necesita ni siquiera la ley de libre información, ¿ok? Simplemente usted ya eso está disponible, meramente hacer el search adecuado. Por otro lado, pues, como dije, ARROW no se dedica ni a los encuentros cercanos, de tercero y cuarto tipo, solamente encuentros cercanos del primer y segundo tipo de militares, no de civiles. Así que hay una diferenciación clara en todo esto para ir concluyendo acá y no
confundamos con tanta información o análisis sobre el asunto. Ahora, explicado todo esto, dejando eso a un lado, y las declaraciones que puedan haber dado tantos otros como Luis Eliozondo o tantos más que han salido a la luz pública para hablar de este tipo de cosas, inclusive Seth Leon, este otro físico que también dio una serie de datos para que el Departamento de la Defensa investigara otros asuntos más, o muchos otros, hay muchísimos por ahí que actualmente ahora se han unido en esto para comentar o para confundir más. Vaya usted a saber para qué. Así que ojo a toda esta situación. Bueno, también nuevamente, gracias a los amigos de Aguada. Tengo entendido que estaremos próximamente, creo que en Utuado o en Lares, eso lo vamos a informar próximamente a los amigos del centro de la isla de Puerto Rico, que nos han pedido por años que vayamos allá, siempre estamos en la costa. Hay un plan para eso, que sea Utuado o Lares, ya eso lo vamos a informar aquí más adelante. También los invito a que estén con nosotros este miércoles de la carretera, una vez más, pensando en voz alta, acá en la última frontera. Hoy estamos a 22 de junio, sigue corriendo el tiempo, el mundo cada vez más confundido. Imagínense, toda la confusión que tenemos actualmente y todos los problemas políticos y económicos y todo lo que hay que nos mantienen en este no digo yo, este mare magnum de locura, ¿no? En todo este, ¿qué diría yo? Sacada de cabeza o de conciencia. La realidad es que el pandemonio no se va a arreglar tan fácil. Y si añadimos estos eventos, estos fenómenos, y si Estados Unidos tuviese una declaración oficial, aparte de todo este pandemonio que hay, usted sabe qué va a pasar, ¿no? El impacto dentro de Estados Unidos y del mundo. ¿Qué va a pasar si realmente aparece la última evidencia? No estamos solos y hay algo realmente. Aquí está, mira, aquí está. Todos los científicos, todos los investigadores, todos los estudiosos, todo el público tiene acceso a la información. Ahí está, evidencia irrefutable, están acá. Bueno, claro, hay quien habla obviamente de los programas o los proyectos que se han planificado supuesta y alegadamente como Blue Beam para tratar obviamente de crear este tipo de expectativas, pero eso también se queda en la especulación, no hay evidencia sobre eso. Eso surgió obviamente de un libro en particular, de unos comentarios, y desde ahí pues fue evolucionando inclusive hasta en una novela, Despierta, Durmiente. Hay que ver más allá de lo aparente, no todo es lo que parece siempre, ni todo es lo que se dice, y menos lo que usted cree o lo que yo crea. La creencia se basa en creencia, en fe, no necesariamente en hechos, datos o evidencia sobre todo. Y aunque hayan hechos, datos y evidencia, hay que saber interpretarlo para poderlo entender y poderlo replicar o compartir. Gracias, mis amigos. Será hasta este miércoles que estemos en la carretera, más o menos a las 5 de la tarde, cuando paramos y venimos de estar dando las asesorías que damos a nivel isla. Así que te lo digo una vez más. Sayonara, ojo visor, oído en tierra. Despierta, que la cosa no está muy buena y la cosa se va a seguir complicando aquí. Y son los humanos, no son los visitantes. Sayonara.